Había un cuaderno que sobrevivió al último incendio al que me llamaron. Lo encontré entre los restos humeantes de las cenizas. No estoy seguro si creo la historia o no, pero pensé en compartirla en caso de que sea real. Mamá dijo que habría días como este. Es una buena idea, ¿no? Habla de un padre preocupado que intenta consolar a su hijo ante las duras realidades del mundo. El problema es que no recuerdo que mi madre me haya dicho nunca algo así. Incluso si lo hubiera hecho, no creo que ni en su peor pesadilla hubiera podido imaginar un día como ese. El día que me recosté en el interior de un túnel de tren, empapado de sudor y suciedad, mirando las vías del tren que goteaban la sangre de mi amigo. Sangre que debería haber sido mía. Mi nombre es Joe. No creo que lleve el nombre de nadie. Mamá siempre me llamó Joe. Hay muchas cosas que madre siempre hacía, como sacarme el alquitrán a golpes cuando la insulté, sacarme el alquitrán a golpes y no mataba nada por la cena, sacarme el alquitrán a golpes el día que se lo dije. Quería aprender a leer. A estas alturas no pensarías que me quedaba mucho para alquitrán, pero no podrías decírselo a mamá. Ella era una mujer grande y creo que golpearme le hizo sentir mejor consigo misma. Crecí en una pequeña choza en medio de la nada. Mamá siempre le llamaba cabaña, pero en realidad eran solo 4 paredes y un techo, armados apresuradamente con tablas y clavos robados de un viejo granero al final de la calle. Mamá siempre me dijo que me cuidaba muy bien. Eso sí, me dijo que la cabaña era una casa enorme y que el aprendizaje era malo. Supongo que en cierto modo fue para ella. No me permitían tener libros ilustrados ni nada por el estilo. Te enseñaré todo lo que necesitas saber, dijo mamá. Eso es lo que yo llamo una verdad a medias. Ella me enseñó todo lo que necesitaba que supiera, como cocinar, limpiar, cortar leña y cuidarla cuando estaba enferma. Cualquier otra cosa que no fuera eso estaba en la lista de prohibidos de mamá. ¿Cómo lleva todo esto a que un niño vea cómo un tren a toda velocidad desmembra horriblemente a su amigo? Quédate conmigo un rato. Llegaremos allí. No tenía trabajo. Cazamos y cultivamos alimentos. Una vez al mes, los dos arrastrábamos nuestros pequeños y desvencijado carrito hasta una parada de camiones en las afueras de Larson, a 25 kilómetros de distancia. Nos instalábamos a lo largo de la carretera y vendíamos verduras de cosecha propia durante el día. Mamá nunca me dejó ver ni hablar con ninguna de las personas. No sirven para nada, dijo. Y no quiero que lo sigas. Mamá tenía una palabra especial para la gente que vivía en cualquier pueblo. Eryant. No sabía lo que significaba en ese momento, pero descubrí más tarde que significaba gente que no ve las cosas igual que mamá. Por las noches íbamos a comprar en los contenedores de basura. Al día siguiente regresaríamos a casa con unos cuantos dólares en los bolsillos de mamá y un carrito lleno de tesoros. Frost Creek estaba a solo 2 millas de la cabaña, pero para llegar a él había que caminar a través de un túnel de ferrocarril. Otra cosa más que estaba en la lista de prohibidos de mamá. Ese túnel me quitó tu padre. No dejaré que te lleve también, dijo. Lo curioso de la curiosidad es que puedes reprimirla, pero una vez que sale, no hay forma de recuperarla. Encontré un viejo diccionario infantil en uno de nuestros viajes. ¿Recuerdas que tenían imágenes al lado de las palabras? Bueno, comencé a mirar ese libro, y antes de que te des cuenta, se me había quitado el tapón de la botella. Perdí mucho alquitrán el día que madre me pilló con él. No leemos, gente. Ella gritó mientras me golpeaba. Nada en ese libro pondrá comida en la mesa. Pero siendo joven, tonta y bueno, lo que sea, le quité el libro a escondidas y lo escondí. Este fue el comienzo de mi nueva vida. ¿No es gracioso como cuando te aferras a algo nuevo, lo viejo ya no es suficiente? Había una cueva grande y vacía donde escondí mis tesoros. Los pocos libros infantiles que había escondido en casa, mi diccionario y un par de zapatos de vestir que realmente me quedaban. Luché por leer los libros confiando mucho en las imágenes. Mi favorito fue el que me habló de Halloween, Navidad y Acción de Gracias. Halloween fue mi favorito. La idea de conseguir todos esos dulces solo por ponerme un disfraz me emocionó. Planifiqué mi primer viaje de truco o trato, con mucho cuidado. Le dije a mamá que estaría fuera la mayor parte del día y hasta bien entrada la noche, recogiendo sus bayas favoritas, que ya estaban recogidas y escondidas en mi cueva. Sabía que era un camino largo y peligroso hasta el parche donde crecían esas bayas. Quería decirme que no, pero pude ver el hambre en sus ojos. Es curioso cómo el deseo puede anular la preocupación. Habiendo obtenido su bendición, fui a mi cueva, me puse los zapatos de vestir, los jeans andrajosos y la camisa. Envolví mi seno en un pañuelo rojo y la colgué en la punta de un palo. Con mi equipo completo, caminé hasta las vías del tren y miré el túnel.
El sol apenas comenzaba a ponerse bañándolo con un misterioso resplandor rojo. Las piedras que formaban la abertura parecían dientes gigantes ensangrentados, esperando para comerme. Mamá siempre me dijo que había un mal escondido en ese túnel. Solía pensar que ella solo estaba tratando de asustarme para mantenerme fuera, pero esa noche las cosas fueron diferentes. Cuando entré en la oscuridad, sentí la maldad dentro de mí como si supiera que estaba haciendo mal, pero no me importaba. Cené mientras caminaba por el túnel, dejando el pañuelo casi vacío. Cuando salí del otro lado, el mundo se había transformado. Donde quiera que mirara había luces brillantes y gente corriendo de un lado a otro. Me detuve y miré fijamente una M amarilla gigante. Los olores que salían del interior me hicieron la boca agua. Algún día seré lo suficientemente rico para comer allí. A mamá no le gustaría eso, discutí conmigo mismo. Me alejé de la vista y comencé a caminar por una calle que en cualquier otra noche habría parecido extraña, más allá de toda descripción. Pero esta noche era la cosa más grande que había visto en mi vida. Sonreí de oreja a oreja, mientras pasaban flotando fantasmas con calabazas de plástico. El siguiente era un trío de superhéroes en miniatura discutiendo sobre cuál tenía más dulces. Caminé hacia la primera casa que vi y llamé a la puerta. Se encendió la luz del porche y un anciano abrió la puerta de golpe. ¿Qué? Él gruñó. ¿Truco o trato?, dije extendiendo mi pañuelo. El viejo me miró fijamente. ¿Ves la luz de mi porche encendida?, él dijo. Sí, dije mirando hacia arriba. El anciano también levantó la vista y carraspeó. Mientras varios más que pillan dulces eran atraídos hacia la luz como insectos de colores brillantes, rápidamente apagó la luz y se alejó. ¿Ves eso, muchacho?, dijo el anciano señalando hacia las otras casas. ¿Todos esos idiotas con las luces del porche encendidas? Sí. Esos son a quienes acudes en busca de dulces satánicos y paganos. Sin entender la palabra satánico o pagano, me di la vuelta para irme, pero el anciano me detuvo. Sin embargo, tengo un regalo para ti, dijo con una sonrisa maliciosa. Ya que tuviste la amabilidad de despertarme, espera aquí. El anciano desapareció y reapareció lo suficientemente rápido como para ser un mago. Aquí tienes, dijo tendiéndole un plátano podrido. Lo tomé y las lágrimas brotaron de mis ojos. Gracias, dije abrazándolo. Era lo último que esperaba. Se apartó de mí, carraspeó y me cerró la puerta en la cara. Pelé el plátano y me lo comí mientras caminaba hacia la siguiente casa, asegurándome de que la luz del porche estuviera encendida. Mientras subía por el sendero terminé el plátano y tiré la cáscara al jardín. Un hombre corpulento de unos 30 y tantos años estaba de pie en el porche iluminado, sosteniendo un cuenco de dulces y frunciendo el ceño mientras me acercaba. ¿Truco o trato?, dije extendiendo mi pañuelo. ¿Vas a tirar eso?, dijo el hombre con brusquedad. Miré mi pañuelo sin ver ninguna razón por la cual debería tirarlo. No, el pañuelo no, dijo el hombre. El plátano. Señaló la cáscara desechada que había tirado a su jardín. Lo recogí y miré al hombre grande. Bote de basura, dijo señalándose a la calle. Salí y vi una lata junto a una farola. Miré al hombre y señalé la lata. Él la sintió en aprobación. Tiré la cáscara y luego me alejé. ¡Ey!, llamó el hombre grande. ¿No quieres dulces? Corrí de regreso al porche, miré el cuenco lleno de envoltorios de colores y cogí un puñado. Solo toma 2, dijo el hombre. Aún es temprano. Necesito algo para los otros niños. Dudé y luego elegí los 2 que tenían los envoltorios más interesantes. ¿Tus padres nunca te enseñaron a no tirar basura?, preguntó el hombre. Al no entender la palabra basura, hice un farol sintiendo con la cabeza. ¿Dónde están de todos modos?, el hombre dijo. ¿Quién? Tus padres. Papá se fue y mamá está en casa, dije. Tu madre te dejó ir sola a pedir dulces, dijo el hombre con cierta tensión en su voz. Sintiendo que había hecho algo mal, dije, tengo que irme. Luego crucé la calle corriendo y me escondí detrás de un árbol. Tal vez debería rendirme e irme a casa. Saqué uno de los dulces, lo abrí y le di un mordisco. Mi boca explotó de dulzura. Lo devoré y el siguiente trozo de inmediato. Podría sentir la sangre correr por mi cuerpo. El repentino estallido de energía me arrastró hacia la casa al lado. La señora sonrió y felicitó mi traje de vagabundo. Luego me dio 3 dulces, que devoré tan pronto como me perdí de vista. El resto de la velada fue más de lo mismo, sonrisas educadas y muchos dulces. Mi pañuelo nunca tuvo la oportunidad de llenarse. 1 hora más tarde salí de la ciudad moviéndome mucho más lento.
Mi estómago comenzó a sentirse extraño y emitir sonidos que nunca le había oído hacer. Me detuve en el bote de basura en el que había tirado la cáscara de plátano y de repente tiré todos los dulces que había comido. El hombre corpulento salió y me vio arrojar la basura al cubo de la basura. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, respirando con dificultad. Aquí, dijo entregándome algunas toallas de papel. Límpiate y sígueme. Esperó a que terminara y luego empezó a caminar hacia el centro de la ciudad. Lo seguí hasta que llegamos a un edificio con una gran estrella en la frente. Yo dudé. Entra, dijo el hombre. Está bien. El hombre corpulento entró seguido cerca de mí. Buenas noches, sheriff, dijo un hombre detrás de un mostrador elevado. ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó el sheriff. Joe. ¿Joe qué? Solo Joe. Pero, ¿cuál es tu apellido? No entiendo, dije. Mi madre siempre me llamó Joe. Está bien. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Mamá?, dije confundido. ¿Joe mamá?, dijo el hombre en el escritorio. En realidad. El sheriff se rió un poco. Está bien, chico, vamos a limpiarte. Sígueme. Me llevó al pasillo trasero donde estaban las celdas. Me puse nervioso de inmediato. No te preocupes, chico. Solo te dejaré ducharte y conseguir ropa limpia. Después de ducharme y cambiarme, me sacó, me tomó fotografías y huellas. Vamos a enfrentarnos contra la Red Nacional de Fugitivos, le dijo el diputado. Claro, jefe. No volvió nada. Joe, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?, preguntó el sheriff. No sabía qué decir, así que no dije nada. ¿Dónde vive tu madre? Una vez más, me quedé en silencio. Creo que sé exactamente lo que necesitas para soltar esa lengua tuya. Vamos. Salió de la estación y yo la acompañé cargando mi ropa vieja. ¿Cómo se siente tu estómago?, preguntó. Un poco mejor, dije. Bien, porque estamos aquí. Era una casa grande de ladrillos de 2 pisos. Pude ver desde la farola que la casa estaba bien cuidada. Cuando la mujer abrió la puerta, le pareció familiar. Hola, sheriff, dijo alegremente. Hola, Marcy, tengo a alguien aquí a quien conocer. Ya nos conocemos, dijo sonriendo. Estaba vestido como un vagabundo. Bueno, no estoy seguro de que fuera un disfraz. Creo que es un vagabundo. Ella sacudió la cabeza y emitió un sonido triste y bloqueante. Venga. Tengo que irme si te da lo mismo. Claro, sheriff, dijo. Sabes que nuestra puerta siempre está abierta. Gracias, Marcy. Le enviaré la documentación a Joe mañana por la mañana. Suena bien. Gracias. Cuídate, niño, me dijo. Estás en buenas manos aquí. Te veré por ahí. Gracias, señor, dije. Él rió. Puedes llamarme Ted. Luego asintió y se alejó. Marcy me mostró mi habitación y se disculpó por lo pequeña que era. Lo que no sabía era que era casi del mismo tamaño que la choza en la que vivía con mi madre. Me acosté con la suave cama y me quedé dormido al instante. Me desperté sobresaltado y entré en pánico, solo en una habitación enorme que no reconocí, rodeado de comodidades que nunca tuve en casa. Salté de la cama, me puse mi ropa vieja y me escabullí por la ventana del dormitorio. Me dirigí de regreso al túnel, cuando faltaba aproximadamente 1 hora para el amanecer, sintiéndome culpable por dejar a mi madre para empezar. Pero Marcy parecía muy amigable y la cama era muy suave. Cuando llegué al túnel, mi mente estaba en una guerra total conmigo mismo sobre a qué lugar llamar hogar. Perdido en mis pensamientos, no estaba prestando atención a dónde estaba y me adentré en el túnel. En lugar de atravesarlo lo más rápido que pude, pateé piedras y reflexioné sobre la vida. Ray era lo más parecido que tenía a un amigo. Vivía en una choza a 2 huecos de donde yo vivía. Nació con un solo brazo funcional. El otro simplemente no estaba allí. Un dedo diminuto surgió con su hombro. Fue la cosa más extraña que jamás vi. Ray tampoco habló. Solo tenía un muñón por lengua. Pero nunca supe si nació así o si le dijo algo muy malo a su papá. Nunca supe cuántos años tenía Ray. Él era un adulto cuando yo todavía caminaba por la choza, pero siempre tuvo el cerebro de un niño. A veces, cuando iba a comprar el contenedor de basura, le llevaba a Ray una figura de acción vieja y estartalada que alguien había tirado. Le encantaba jugar con ellos, pero lo primero que hacía con cada uno era recargarle los brazos derechos. Supongo que pensó que eso lo hacía más parecido a él. A Ray le encantan los trenes.
Cada vez que los veía era en algún lugar cerca de las vías, y esta noche no fue la excepción. El zumbido se hizo cada vez más fuerte. El aire mismo parecía cargado de electricidad. El suelo tembló mientras yo me quedaba congelado por el miedo y la indecisión. El sonido ensordecedor de la bocina me impulsó a actuar. Mientras corría me di cuenta que estaba a punto de morir horriblemente. Tropecé ciegamente con la poderosa luz, indefenso y perdido. De repente, una mano me agarró, me sacó de las vías y me empujó hacia el corte de emergencia mientras el tren pasaba a toda velocidad. El viento del tren que pasaba me hizo taparme la cara. Una vez que pasó el tren, miré a mi alrededor para ver quién era mi salvador, pero no había nadie. Salí lentamente del recorte y miré a mi alrededor. A 10 metros de distancia, entre las vías, un colorido trozo de plástico. Yo lo levanté. Era una figura de acción sucia con uno de sus brazos arrancados. Dios mío, Rey. Miré hacia abajo y vi una pequeña salpicadura de sangre. Mientras seguía las huellas hasta la entrada del túnel, se intensificó. Cuando vi el aire fresco, los rieles parecían el suelo de un matadero. Así es como llegué allí, viendo la sangre de mi amigo gotear de los fríos rieles de acero. El acto más noble y abnegado que jamás había presenciado, y yo era el único que lo sabía. Si ese fuera el final de la historia, la mayoría de ustedes simplemente sacudirían la cabeza con tristeza y seguirían adelante, pero la historia apenas comenzaba. Me encontré en una encrucijada en mi joven vida. Si volviera a casa y le contara a mi madre lo que pasó, perdería mucho alquitrán por atravesar el túnel y mentirle. Si me levantara y me fuera, mamá vendría a buscarme, y Dios sabe qué pasaría si ella me encontrara. Corrí a mi cueva, tiré todas mis cosas importantes en una vieja mochila andrajosa, y luego volví corriendo al túnel. Luego tomé la canasta llena de vallas, las tiré aquí y allá, en cualquier lugar donde hubiera sangre. Luego puse la canasta en el medio de las vías y esperé. Pude ver en la luz cuando el amanecer comenzó a luchar contra la oscuridad. ¡José! Llegó la voz de mamá. Me quedé helado. No pensé que ella pudiera verme. Probablemente solo estaba gritando esperando que estuviera lo suficientemente cerca para escucharla. Mi determinación decaía cada vez que ella decía mi nombre. Finalmente vi dos luces. Una era la vieja lámpara antialacranes de madre y la otra era un tren que se aproximaba. Mi corazón dio un salto y falló al mismo tiempo. El tren se acercó rápidamente y su bocina casi me ensordeció. Entró en el túnel y destruyó la cesta. Tan pronto como pasó, corrí. Justo cuando salí, apareció la lámpara en el otro extremo. Miré lentamente por la esquina y apenas pude distinguir la silueta de una mujer arrollada entre las vías. Ella se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sosteniendo algo en sus brazos. Finalmente me di cuenta que eran los rastros de la canasta. Mi corazón casi me falla. Quería volver corriendo hacia ella y decirle que estaba bien. Di medio paso hacia adelante y luego recordé a Rey, no queriendo que su sacrificio fuera en vano. Rápidamente le di la espalda al túnel y me dirigí hacia la ciudad. 10 minutos más tarde, volví a subir la ventana abierta del dormitorio. La cerré atrás de mí y me di la vuelta para ver a Marcy parada allí con los brazos cruzados. «Ese es el primer strike», dijo con firmeza. «Nunca sales de esta casa sin preguntar primero». «Lo siento», dije bajando la cabeza. «Bueno, entonces ven a desayunar». «Eso es todo». «¿Qué más esperabas?» «Una paliza». «¿Qué?», preguntó Marcy con los ojos húmedos de simpatía. «Mamá», dije encogiéndome de hombros. Ella me abrazó con fuerza y me susurró: «Nunca te haré eso». De repente me soltó y bajó las escaleras, secándose los ojos. Le seguí y comí el desayuno más grande que jamás había tomado. No me llevó mucho tiempo empezar a pensar que había elegido la casa adecuada. El año estuvo lleno de altibajos. Marcy y sus hijos, Paul y Sharon, no solo me recibieron en su casa, sino que me aceptaron como su proyecto favorito. Nunca había escuchado la frase familia de acogida. En 6 meses me había puesto al día con años de abandono y pude ir a la escuela solo un grado por debajo de mi grupo de edad. Se unieron a mí como su causa y nos convertimos en una verdadera familia como nunca antes había conocido. El señor da y el señor quita. La del próximo Halloween volví a pedir dulces. Sharon acababa de cumplir 14 años y decidió que era demasiado madura para pedir dulces. Sin embargo, Paul y yo nos disfrazamos de piratas e íbamos juntos, pero nos separamos entre una multitud de disfraces. Mientras los buscaba, me di cuenta de lo cerca que estaba del túnel. Vacilantemente me acerqué y miré adentro.
Para mi sorpresa, vi la silueta de una mujer arrodillada en medio de las vías, sosteniendo una canasta mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. ¿Mamá?, susurré. De alguna manera la figura me escuchó. La silueta levantó la vista directamente hacia mí. Sin saber por qué, sentí un repentino escalofrío recorrer mi espalda. La figura se puso de pie y comenzó a caminar internamente hacia mí. Me sentí atraído hacia allí y comencé a entrar en el túnel. En lugar de sentirme abrumado por el alivio y el amor, sentí como si me asfixiara. De repente, la figura desapareció. Una vez más, mi curiosidad había superado mi sentido común. Forcé la vista para ver dónde había ido la figura. Saqué una pequeña linterna y alumbré alrededor del túnel. Mi sombra parecía más grande. Lo alumbré con la linterna, pero no desapareció. La luz simplemente desapareció en él, como un abismo vacío del que ni siquiera la luz podría escapar. Entonces me di cuenta que no era mi sombra, era la de mi madre. Mientras miraba, el aire se volvió pesado y difícil de respirar. Sentí una presencia detrás de mí y escuché la palabra Joe, susurrada en mi oído. Entré en pánico y me quedé paralizado. La figura oscura se acercó. Sentí que me estaba asfixiando. Un zarcillo helado tocó mi cara, sacándome de mi estupor. Corrí con todas mis fuerzas. Antes de darme cuenta, estaba de vuelta en casa. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella temblando. Ya era que regresaras a casa. Paul y yo estábamos a punto de ir a buscarte, llamó Marcy de la cocina. ¿Cómo estuvo el truco y trato? Tuve que concentrarme para ralentizar mi respiración. Bien, dije, para ganar unos momentos preciosos para recuperarme. Bueno, hice un pastel de calabaza, pero estoy segura de que ya te comiste la mitad de los dulces. Sí, estoy un poco cansado. Me voy a la cama. Ella sonrió con esa cálida sonrisa que me hizo saber que todo estaría bien. Buenas noches, cariño, me dijo. Unas horas más tarde, estaba teniendo un sueño maravilloso, alimentando por el azúcar sobre sumergirme en una piscina llena de dulces, cuando mi sueño se oscureció. Sentí tanto frío que intenté acurrucarme en mi manta, pero no me calentaba. Abrí los ojos y encontré la habitación totalmente a oscuras. No hay luces en absoluto. Miré a mi alrededor para tratar de orientarme y vi una sombra al lado de la cama moverse por sí sola. Se acercó a mí, pero retrocedí. Joe, susurró. ¿Mamá? Lentamente me acerqué a ella. Sentí como hielo líquido corriendo sobre mi mano. A casa, decía mirando por la ventana hacia el túnel. Miré hacia donde apuntaba. No, mamá, esta es mi casa ahora. La sombra retrocedió cuando Marcy entró a trompiones en mi habitación medio dormida. ¿Qué pasa, cariño? ¿Toda esa azúcar? Se detuvo en seco cuando vio la sombra flotando sobre mí. Esta es mi nueva mamá, dije. Ella me trató bien, me enseñó a leer y nunca me golpeó. La sombra pareció considerar esto. ¿Joe? Marcy me susurró sin quitar los ojos de la sombra. Te lo explicaré más tarde, le susurré en respuesta. La sombra susurró. Sangre. Zarcillos negros se dispararon en los oídos de Marcy. Ella gritó, pero fue silenciada cuando la sombra llenó su boca y ojos desde el interior, haciéndola parecer una calavera viviente. No tengo idea de la clase de infierno por el que estaba pasando por dentro, pero por fuera su cuerpo se agitaba incontrolablemente. La sangre voló mientras se estrellaba contra las paredes como si buscara un escape que nunca podría encontrar. ¡Basta, mamá!, grité, pero no me atreví a hacer ningún movimiento por miedo a que Marcy me golpeara. Finalmente, los zarcillos salieron de las orejas de Marcy y ella se desplomó en un montón de sangre. Paul y Sharon entraron en la habitación frotándose los ojos. ¿Qué es todo este alboroto? Sharon se quedó en seco al ver la sangre y su madre boca abajo en el suelo. ¡Mamá!, gritaron ella y Paul, corriendo hacia ella mientras la sombra los alcanzaba. ¡No, mamá! Me lancé hacia la sombra, tratando de abordarla o detenerla de alguna forma, pero mi cuerpo la atravesó. Sentí como si mi alma estuviera congelada. Me estrellé contra el suelo del otro lado, derribando la mayoría de mis pertenencias. Observé con horror cómo los zarcillos penetraban en sus oídos. Las miradas de terror y traición en sus rostros son algo que nunca he olvidado, ya que la sombra también los convirtió en marionetas sangrientas y luchadoras. Cayeron al suelo a mi dormitorio destruido cuando perdí el conocimiento. Me desperté con una extraña combinación de frío y calor. La sombra que rozaba mi mejilla me provocó escalofríos mientras llamas llamían las paredes de mi habitación. Miré a mi alrededor y vi mi calentador portátil boca abajo, todavía funcionando.
Sus espirales al rojo vivo habían prendido fuego a la alfombra y las llamas se habían extendido como la gripe en una escuela primaria. El fuego me rodeó. Miré los 3 cuerpos destrozados que no se habían movido. Entré en pánico y salté por la ventana mientras las llamas convergían. Aterricé en el césped, en el aire fresco de la noche. Luego me volví para ver el fuego devorar lo que era mi hogar y mi familia. «¡A casa!», me susurró la sombra al oído. «No, mamá. Tú destruiste mi casa». «Hogar», silbó mientras unos zarcillos flotaban junto a mis oídos. «Adelante. Preferiría morir antes que volver contigo». Quedó flotando allí mientras el lúgubre aullido de los camiones de bomberos sonaba a lo lejos. Me acerqué a la sombra. «Déjame vivir mi vida, mamá. Cuando termine, te juro que volveré a casa». El zarcillo rodeó mi mano mientras luchaba contra el impulso de alejarme. Justo cuando pensé que me congelaría, la sombra se evaporó. Me desplomé sobre la hierba mojada y miré las llamas mientras ascendían hacia el cielo nocturno. El olor a plástico y madera quemada me hizo sentir como si mi propia carne se estuviera quemando hasta mis huesos, dejándome muerto por dentro. El lúgubre lamento terminó cuando los camiones de bomberos se detuvieron y bañaron el vecindario con una luz roja intermitente. Uno de los bomberos me acompañó fuera de la casa, me sentó en la acera y me echó una manta sobre los hombros. Poco a poco consiguieron controlar el fuego. Las furiosas llamas anaranjadas apagaron con mis esperanzas y sueños de una vida normal. Vi cómo sacaban 3 camillas, cada una con un cuerpo, de lo que quedaba de la casa. Cada uno de ellos pasó por alto a la ambulancia y siguieron directamente a la furgoneta del forense. Me senté en silencio mirando el suelo. «¿Joe?», dijo Ted. Mis ojos se movieron. Mis ojos no se movieron. No parpadearon. Las preguntas sonaron por todas partes. El paramédico, el sheriff, el juez, el jurado. No me atreví a decirles la verdad a ninguno de ellos. Después del juicio, Ted me llevó a mi nuevo hogar. Nos detuvimos ante un enorme edificio de ladrillo, rodeado de vallas cubiertas de alambre de púas. El cartel adelante decía Instituto Mental Larsen. La puerta se abrió y él entró. Después de estacionar, se dejó caer contra el volante por un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. «Mira, chico, si mejoras, te traeré de regreso, lo prometo». Salieron 4 enfermeros y me llevaron adentro. Me gustaría decir que mi tiempo en el instituto fue útil y productivo. Me gustaría decir que aprendí mucho y salí siendo una mejor persona. Me gustaría decir que Ted cumplió su palabra y vino a buscarme cuando se me acabó el tiempo. Como dijo una vez un hombre sabio, 2 de 3 no está mal. He escrito más diarios sobre las otras cosas que me han pasado en mi vida, pero todavía queda un poco más de esta historia. 50 años después... «Abuelo, ¿esa historia realmente sucedió?», Emily dijo mirándome la cara. «Por supuesto que sí», dije. «¿Estás llamando mentiroso a tu abuelo?». «No, señor», dijo. «¿Pero qué pasó con ese chico?». «Mejoró, creció, se casó y tuvo una familia maravillosa», dije sonriendo. «Está bien, cariño», dijo Joe Jr. «Se hace tarde, será mejor que nos vayamos». Emily me abrazó y se bajó en mi regazo. «Mírame, abuelo, soy una princesa», dijo dando vueltas en círculo. «Y una hermosa princesa también», dije. «Espero que recibas muchos dulces este año. Aquí tienes algunos para empezar». Luego puse un puñado de caramelos en la pequeña calabaza de plástico que llevaba. Ella sonrió y me besó en la mejilla. Luego se dirigió al auto. «Bueno, vamos a ponernos en marcha», dijo Joe Jr. «Hay mucho truco o trato que hacer». «No puedo creer que ya esté en 2º grado». «¿A dónde va el tiempo?», dijo Joe Jr. mirando su reloj. «¿Dónde, de hecho?», dije mirando a Joe Jr. «¿Estás seguro de que no vendrás a vivir con nosotros? Mamá ya hace más de un año que se fue». «Sabes que no puedo hacer eso». Hice una promesa. «Por favor, papá, esto no otra vez», dijo Joe Jr. tapándose la cara con las manos. «Pensé que te curaron de esto en el instituto. ¿No estás tomando tus medicamentos?». Sonreí, pero no había calidez en ella. «Hijo, no pueden curar mi problema con medicamentos». Saqué una navaja de bolsillo y comencé a tallar. Joe Jr. simplemente inclinó la cabeza con resignación. «Está bien. Te amo, papá». «También te amo, hijo». Emily saludó con las manos mientras conducían su nueva camioneta por el camino de tierra que cruzaba las vías y comenzaban el largo y sinuoso viaje hacia la ciudad. Los vi irse mientras tallaba distraídamente.
Las hojas rojas, naranjas y amarillas habían dado paso a los marrones apagados. Pronto el infierno asomaría su fea cabeza. Sonreí mientras miraba la pila de leña vacía con total falta de preocupación. Apreté la mandíbula mientras el aire a mi alrededor se hacía pesado. Una sombra apareció en la silla. Continué tallando, haciendo lo mejor que pude para parecer como si su presencia no me molestara. La sombra extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía. «A casa», susurró. «Sí, mamá, estoy en casa». Sonreí, ignorando los escalofríos que me subieron por el brazo. Me senté en el trozo de madera que había estado tallando en forma de locomotora. Agarré mi pipa y la llené de tabaco y la encendí. Le di una larga calada y vi cómo la cerilla seguía ardiendo. La llama pareció hipnotizarme, como si contemplara un microcosmos de toda mi vida de esa pequeña y brillante reacción química. Casi nunca fumé, pero hoy fue diferente. Hoy fue un día especial. Mientras la llama me quemaba los dedos, dejé caer la cerilla sobre la pila de virutas de madera talladas. Luego me levanté y entré. La dosis recomendada de mis pastillas para dormir era 2, según fuera necesario. Tomé 2 docenas y las tragué con un vaso de agua. Mientras escribo estas últimas palabras que alguna vez escribiré, solo quiero despedirme. Al Rey, gracias por sacrificar tu vida para salvar la mía. Para Ted, gracias por darme uno nuevo. Y a mamá, arde en el infierno como lo haré yo. Me tumbé en el catre viejo y gastado y miré alrededor de la cabaña por última vez. Buenas noches, mamá, murmuré la sombra. La sombra acarició mi rostro, haciéndome estremecer. Dejé mi cuaderno, lo puse en un cubo y coloqué una manta encima. Los bomberos trabajaron toda la noche para controlar el incendio antes de que se convirtiera en un incendio forestal en toda regla. Una vez que salió, investigaron la causa. Encontraron los restos de la cabaña y los restos de Joe. El incendio se había iniciado en el porche delantero, junto a lo que quedaba de una silla de madera. No quedaba mucho por identificar, excepto un cuerno que había sido cubierto en un cubo. El mismo cuerno es del que estoy leyendo esta historia. Mientras buscaban, también encontraron 2 tumbas. Una estaba recién excavado y vacío. Los marcadores estaban muy quemados, pero aún eran legibles. El primero decía «Mamá» y el segundo decía «Joe», seguido de un breve pasaje. «Muerte, ¿dónde está tu aguijón?».